Salmos 139. Vamos a estar hablando de todo el Salmo, es decir, nuestro sermón está basado en todo el Salmo, pero de entrada solamente vamos a leer los versículos 23 y 24. Solamente vamos a leer los versículos 23 y 24. Y a medida que vayamos exponiendo nuestro sermón, iremos tocando los versículos anteriores. Salmo 139. Versículos 23 y 24 dice la palabra, estamos ahí, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Permítame titular esta enseñanza, admirando y temiendo al Dios que todo lo conoce. Ese es el título de nuestro sermón, admirando y temiendo al Dios que todo lo conoce. Al Dios que todo lo conoce. ¿Se ha notado que no es lo mismo cuando un adulto es guiado por otro adulto por un camino que éste no conoce, a cuando un adulto de confianza, en este caso diríamos un padre, guía a su pequeño hijo por un camino que él no conoce? Y lo digo es porque el adulto guiado, como ya está contaminado de incredulidad y desconfianza, al no tener conocimiento respecto al camino, puede llegar a pensar en algún tramo que tal vez esa persona que lo está guiando realmente no sabe el camino. Me ha pasado a mí. Sí, yo en alguna ocasión fuimos al desierto de la Tatacoa, algo que no le recomiendo a nadie, y el guía nos iba llevando. Y yo un momento decía, ¿será que sí sabe? Porque yo no veía camino de nada. Me ha pasado cuando he ido a La Guajira, cuando uno va y está o la primera vez, tengo confianza en los conductores, pero la primera vez no hay caminos, no hay señalización. Yo veía que el conductor miraba a la nada, al desierto, y hacía así. Y yo pensaba, ¿será que sí sabe para dónde va? Pero no pasa así, porque mientras el niño, a diferencia del adulto, tiene una total confianza y dependencia de que su adulto, en este caso su padre o madre, lo guiará por el camino que es. El niño pensará lo siguiente, él es adulto, él debe saber por dónde va. Él simplemente va de la mano y a donde el adulto lo vaya guiando. Mientras que no pasa así con nosotros. El salmo que estaremos estudiando es la oración y canto de alguien que cree en y a Dios. Y por ello confía totalmente en Él, así como un niño confía en su padre que lo guía. Se cree que posiblemente el salmista en este caso, hablando de algún contexto circunstancial, estaba siendo calumniado y apela a Dios que sabe, que le conoce a profundidad y él mismo sabe que es inocente de todas esas acusaciones que hacen en su contra. Por ello, note que la petición final de este salmo que leímos, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, se conecta con su declaración inicial. Si usted mira el versículo 1 que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, de tal manera que lleva que el salmista nos llevará junto con él a meditar en el carácter de Dios, explorando en este caso su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia como creador, su celo santo por su nombre y, como veremos al final, su compasiva ayuda para con él y todos aquellos que en él crean. Y es por eso que la verdad central de mi sermón es la siguiente. Ante la admirable omnisciencia de Dios, pidámosle que nos examine y guíe por su camino. Repito, ante la admirable omnisciencia de Dios, pidámosle que nos examine y guíe por su camino.
Y es una verdad que estaremos recordando todo el tiempo de nuestro sermón, el cual será expuesto en dos puntos principales. Dos puntos principales. Y cada punto tendrá algunos subpuntos ahí, pero los dos puntos principales que serán expuestos, el primero es el siguiente, titulado de esta manera: admiremos el pleno conocimiento de Dios. Admiremos el pleno conocimiento de Dios. Y este primer punto está basado en los versículos 1 al 18. Ahora, cuando hablo del pleno conocimiento de Dios, es a esto a lo que nos referimos cuando mencionamos la omnisciencia de Dios. Mencioné la palabra y puede ser que alguien diga, ¿qué es eso? No sé qué es o qué. Omnisciencia. Cuando hablamos de omnisciencia, nos referimos al pleno e infinito conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, incluyendo nuestra vida. Y si bien nuestro gran Dios debe ser admirado tan solo por su excelsa e incomparable divinidad, en estos versos 1 al 18 observaremos tres claras razones por las cuales debemos admirar a nuestro Dios. Note que el punto general, ¿cómo se titula? Admiremos el pleno conocimiento de Dios. Ese es el título de este primer punto. Ahora, veamos cuáles son esas tres claras razones por las cuales debemos admirar a nuestro Dios. Primero, admíralo porque conoce toda tu vida. ¿De qué manera yo puedo admirar ese pleno conocimiento de Dios? ¿O cómo puedo dividir o expandir esta admiración? Bueno, primero, admíralo porque conoce todo de tu vida. Y quiero que leamos los versículos 1 al 6 para respaldar esto que estoy diciendo. ¿Qué dicen los versículos 1 y 6? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y qué dice? Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista afirma, note que Dios lo ha examinado y conocido totalmente, no una parte, no parcialmente, sino como totalmente, desde que se levanta hasta que se acuesta, desde sus pensamientos hasta sus acciones. Todo, absolutamente todo, Dios conoce de él. Pero esto no es solo referente al salmista. Esto es referente también a ¿quién? A cada persona que Dios ha creado. Está el conocimiento de Dios en cuanto a nosotros, que dice incluso el salmista, que no hemos mencionado palabras y Dios ya conoce todo lo que vamos a decir. De hoy, de mañana y de siempre. Por eso hablamos de la omnisciencia, es decir, el pleno conocimiento de Dios. Por eso el Señor Jesús afirmó que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes de que se las pidamos. Aún así debemos orar por ellas. Pero note cómo el salmista conecta su pleno conocimiento con su divino acompañamiento pastoral, afirmando que no solo lo ha rodeado, como dice el texto, o cercado, que es lo mismo, sino que le brinda confianza. Por ello dice que sobre mí ha puesto su mano. Eso es una expresión, una figura de confianza, de apoyo, de acompañamiento. Y es todo ese pleno conocimiento de Dios, es decir, su omnisciencia, lo que causa admiración en el salmista al punto de afirmar lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dije ahorita que Dios conocía todo lo que vamos a decir nosotros de hoy, de mañana y de siempre. ¿Cómo es eso que Dios ya sepa lo que yo voy a decir todo el día, mañana y siempre? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo comprender, es muy alto.
Mis hermanos, como ya lo mencioné, esto no es solo referente al salmista, sino a todos nosotros. Ahora bien, te pregunto esto, al saber que Dios conoce absolutamente todo usted, ¿eso le produce admiración o terror? Admiración o terror. Antes de nuestra vida en Cristo, claro que nos produjo terror, porque su palabra dice que discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esta palabra que hizo penetró nuestras vidas y nos hizo ver la bajeza moral y la inmundicia de nuestra vida pecaminosa. Pero ¿con qué propósito lo hizo? Para llevarnos hacia el perdón y liberación de nuestros pecados. El salmista se siente admirado del conocimiento de Dios. Por ello, ahora que estamos en Cristo, tal conocimiento de Dios debe llevarnos a admirarlo. Porque Dios conoce toda nuestra vida. Pero si está causando terror en usted, le pregunto, ¿acaso hay algo en su vida que el conocimiento de Dios, en lugar de producirle admiración, le produce terror? El saber que no puede ocultar sus pensamientos ante Dios, ¿le produce terror en vez de admiración? Y si es así, hermano, creo que debemos ya desde ahora recordar que Cristo y la cruz del Calvario es la solución para esa redención y perdón. Admíralo, admirémoslo, porque conoce todo de nuestra vida. Y esto nos lleva a la segunda razón por la cual debemos admirar al omnisciente Dios. Segundo, admíralo porque siempre y en todo lugar nos está observando. ¿O te está observando? Admíralo porque siempre y en todo lugar te está observando. Y aquí vamos a leer los versículos 7 al 12. Admíralo porque siempre y en todo lugar te está observando. ¿Qué dicen los versículos 7 al 12? Note, ¿a dónde oiré? ¿A dónde me iré? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué dice? He aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, a una noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Note como la segunda razón por la que debemos admirar a nuestro omnisciente Dios es por su omnipresencia. Omnipresencia. Es a eso que se refiere el salmista cuando expresa que no hay lugar en donde pueda esconderse o alejarse de Dios. Entonces, si la omnisciencia es que Dios conoce absolutamente todo y nunca mengua o crece en conocimiento, la omnipresencia de Dios es que Él está en todas partes, al mismo tiempo y en todo su ser. Ahora, las dos preguntas del versículo 7 son retóricas, hermano. Es decir, cuando el salmista pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Él no está mirando o esperando que alguien le responda para poderse esconder. Son retóricas porque ya tiene su respuesta. A ningún lugar. El salmista no está buscando respuesta. Él sabe que no hay lugar en donde se pueda ocultar de la vista de Dios. Hermano, no hay lugar en donde puedas huir de la presencia del Señor. Él siempre y en todo lugar nos está, ¿qué? Observando. Y debes admirarlo por ello. Sea en el plano espiritual o sea en el plano terrenal. Por ello menciona, note que el salmista hace un contraste. El cielo y el Seol, que para la audiencia judía era tanto la tumba como también el estado en el cual los malvados perdían toda esperanza de salvación. Una persona que no creía en Dios y moría, el Seol no solamente representaba su tumba, sino la pérdida de toda esperanza de redención y salvación.
Y dice que sea que esté en el cielo o sea que esté en el Seol, Dios está en todas partes. Y luego menciona el extremo del mar. Si tomas una nave y te vas hacia el oriente donde termine, que no va a terminar, ahí va a estar Dios. Y si te devuelves con esa nave rapidísima al otro extremo, ahí también va a estar el Señor. No hay lugar en donde puedan huir de la presencia del Señor. Y esta gran verdad para el salmista es de mucho aliento para su vida. Por eso, en lugar de preocuparse porque Dios lo está viendo en todo lugar o porque Dios está en todo lugar, en lugar de preocuparse, el que dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Note la confianza del salmista. El salmista está consciente y está convencido, aun si las tinieblas lo envolvieran, que Dios está ahí para él. Aun si nada lo puede ver, está tan oscuro que nadie puede verme. Dios sí. Dios está ahí. Mi hermano, le pregunto ahora, al saber de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todo lugar, en todo, con todo su ser al mismo tiempo, y que por lo tanto no hay lugar donde pueda huir de Dios, o que no hay lugar donde Dios no lo pueda observar, le pregunto, ¿eso le produce admiración o terror? Es una pregunta que es reflexiva. ¿Admiración o terror? Si estoy en peligro y precisamente desconectado de cualquiera que me pudiese auxiliar, no sé si le ha llegado a pasar. Necesita ayuda y se le descargó el celular, está en un lugar que no sabe cómo comunicarse y va a la de Dios, como se dice. Hermano, podemos descansar en que Dios está ahí viéndonos. Está a nuestro cuidado. Le corresponde a los familiares, si son creyentes, pues también confiar en el Señor y encomendarlo a Dios. Pero, hermanos, si has decidido hacer algo al escondido de los ojos humanos, porque no te conviene que te vean, te pregunto, ¿realmente nadie te está viendo? Ya organicé todo para que nadie me vea. ¿Realmente nadie te está viendo? Mi hermano, no hay lugar donde Dios no lo pueda observar. Por eso, para algunos, que Dios me observe todo el tiempo y en todo lugar puede ser de admiración. Para otros puede ser de terror. Por eso para algunos que Dios conozca todo en mí, incluso mi pensamiento, incluso la palabra antes de decirla, para algunos es de admiración. Para otros, claro, que hay razones para que sea de qué, de terror. Quiero recordar las palabras divinamente inspiradas de Pablo en 1 Corintios 4:5. Note lo que él dice. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y dice, hasta que venga el Señor. 1 Corintios 4:5. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mis hermanos, que la omnipresencia de Dios te lleve a admirarlo, porque siempre y en todo lugar Él te está observando. Él está ahí. Entonces admíralo. ¿Por qué? Porque conoce todo de ti. Conoce todo de tu vida. 2, admíralo porque siempre y en todo lugar te está observando. Y ahora la tercera razón por la que debemos admirar a nuestro Dios. Admíralo porque te conoce desde antes de crearte. Admíralo porque te conoce desde antes de crearte. No desde antes de nacer, desde antes de crearte, Dios ya te conoce. ¿Cómo así? ¿No había sido creado? ¿No había sido formado y ya Dios me conocía? Sí, Dios ya te conocía. Realmente su conocimiento es maravilloso, es admirable. Versículos 13 al 18.
Admíralo porque te conoce de antes de crearte. Versículos 13 al 18, ¿qué dice? Note, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi embrión, para entenderlo mejor. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, ¿qué? Luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Note, hermanos, como la tercera razón por la que, al igual que el salmista, debemos admirar a nuestro omnisciente nuestro omnisciente y omnipresente Dios, es porque Él es nuestro omnipotente creador. Hermanos, Dios no solo llevó a cabo su poder de creador, como creador en el principio de todas las cosas, Él lo sigue haciendo en el vientre de cada mujer que concibe un ser humano. Y así el mismo poder divino que obró en la creación, en el principio de todas las cosas, es el mismo que obró en nuestra concepción. Porque el Dios que hizo todo lo creado desde el inicio de todas las cosas es el mismo que nos hizo y formó en el vientre de nuestra madre. Y permítame decirle esto, nos hizo independientemente de cómo hayamos sido concebidos. Obviamente, ¿sin qué? Esto no justifica ningún pecado como el adulterio, fornicación o prostitución. Por eso solamente estoy afirmando que Dios es nuestro creador y nos conoce desde antes de crearnos. Dios sabía a quién estaba creando cuando empezó a hacernos en el vientre de nuestra madre. Y el salmista está tan admirado que por esto expresa, te alabaré, versículo 14. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Note, él no solo está maravillado, también está convencido de cuál es la razón por la que está maravillado. Y es que el Dios omnisciente y omnipresente también es su ¿qué? Omnipotente creador. Mi hermano, admira a Dios porque no solo te creó, sino que te conoce desde antes de hacerlo. Alabemos juntos con el salmista, oh Dios nuestro, formidables, maravillosas son tus obras. Y es interesante todas esas expresiones poéticas del salmista, afirmando que su cuerpo no fue oculto de Dios. Por ello dice, bien que en oculto fui formado, y que dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra, una expresión poética. No es que fuimos creados en el centro de la tierra y luego trasladados al útero de nuestra madre. Está hablando de manera poética. El salmista está comparando al vientre de una mujer con un lugar muy oscuro como lo más profundo de la tierra. Y note que eso es una ilustración de que ciertamente ningún lugar de tinieblas nos puede cubrir de Dios. Ni siquiera el lugar más oscuro, ni siquiera el vientre de nuestra madre nos aleja o nos quita de los ojos del Señor. ¿Se acuerdan de Superman? Superman veía a través de todo. Pero había algo a través de lo cual Superman no podía ver. ¿Se acuerdan? A través del plomo. Si había algo cubierto de plomo, él no lo podía ver. Dios, no hay nada que pueda ocultarse a la vista del Señor. Dios nos estaba viendo claramente. A mí me impresiona algo. Yo quisiera cargar un bebé
y poder entenderlo. Eso sería genial para las madres, ¿no? Cuando empieza a llorar y a llorar y a llorar y le hacen de todo, dice, no sé. Ahí lo dejo. No, yo sé que eso no es en las madres. Mire, lo especial es que Dios sí entiende a los bebés. Dios mientras veía nuestro embrión ahí en el vientre, estoy seguro que haya alguna conexión, alguna charla. Dios entiende todo esto. Realmente Dios es maravilloso, es formidable, es asombroso, hermanos. Antes en ese lugar, Dios nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. Tan real es esto, hermanos, que ciertamente sus ojos nos vieron cuando tan solo éramos un embrión. ¿Y un embrión qué es? Es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo. Y Dios dice, nos estaba ¿qué? Viendo. Malvados aquellos que promueven el aborto. Y ojo con las votaciones, con votar por aquellos partidos políticos que promueven ese tipo de cosas. Nuestro embrión estaba ahí, en su etapa inicial, y Dios nos estaba viendo como ¿qué? Como su creación. Ahora, el conocimiento de Dios que Dios tiene en nosotros no surge a partir de nuestra concepción, sino desde antes. Note cómo dice que en su libro, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que, ¿qué dice? Que fueron luego, ¿qué? Formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que nuestra concepción empezó a dar lugar a todo aquello que Dios ya sabía de nosotros, de tal manera que nada de lo que Dios sabe de nosotros y que está escrito respecto a nosotros dejará de cumplirse. Hermanos, Dios no se equivoca en lo que sabe de nosotros. Dios tampoco está esperando que eso que sabe de nosotros finalmente no sea cierto. Nos pasa a nosotros. Cuando a veces somos perspicaces, ¿no? Y como que estamos viendo algo raro y uno dice, ojalá no sea lo que yo estoy pensando. Y cuando pasa, y cuando no pasa dice, menos mal, era mi sobrepensar. No le pasa a Dios eso. Dios no está diciendo, ojalá no haga esto que ya sé que va a pasar. Dios sabe, hermanos. De eso está convencido el salmista y por ello nuevamente admira a Dios diciendo, cuán preciosos me son, oh Dios, ¿qué? Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Incluso si se colocara a enumerarlos, él dice, cada vez que los enumerara, se irían multiplicando más y más. Si yo empezara a hablar acerca de lo glorioso que es Dios, de las gloriosas obras del Señor. Por eso, hermano, qué bueno que vamos a tener, luego de la redención total de todo, una eternidad en donde constantemente estaremos hablando de aquello que acá se nos dificulta hablar, de todas esas cosas gloriosas, de todas esas obras formidables acerca de nuestro Señor. Hermano, admira a Dios que te conoce desde antes de crearte en el vientre de tu señora madre. Y deleítate en los preciosos pensamientos de Dios. Piensa en que cuando tan solo llevabas una semana y tu madre ni siquiera lo sabía, Dios estaba mirando el embrión que Él mismo había creado. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso glorioso? ¿No es eso digno de adoración? Yo puedo pensar acerca de mí mismo. Puedes ver a tu hijo y pensar eso acerca de tu hijo y llegar a esa adoración, esa admiración del Señor. Es consciente de eso y al pensar en ello, hermano, reitero, le produce admiración o terror. Y he sido insistente en la pregunta porque puede ser que algunos aquí, estas verdades que deben producir admiración, tal vez les produzcan preocupación y terror. Alguien en alguna ocasión estuvo delante del Señor Jesús y sintió cierto terror que luego se transformó en admiración de tal manera que hizo que esta persona se convirtiera en una gran evangelizadora en la región de Samaria. Y estoy hablando de la mujer samaritana. Y mencionar este encuentro de Jesús con la mujer samaritana es interesante porque Jesús dice en Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria.
No por estrategia de camino, no porque era más corto, más largo, sino porque necesitaba encontrarse con esta mujer. Luego vemos que para encontrarse con una necesidad, que fue la necesidad estaba enfocada en que era para encontrarse con una necesitada mujer, una mujer que esperaba, como dicen algunos comentaristas, que fuera mediodía para ir a recoger agua de un pozo, mientras las otras mujeres iban más temprano para que el almuerzo estuviera a tiempo. Ella prefería ir al mediodía para no tener que encontrarse con nadie, para no recibir miradas de acusaciones debido a la vida inmoral que llevaba. Y por eso, en ese día, ese mediodía al cual siempre iba, ese mediodía caluroso, fue diferente. Y aquí quiero que observemos por dónde hemos pasado. Hemos visto que el salmista reconoce que Dios lo examina, conoce sus pensamientos y sabe absolutamente todo de él, incluso sus más profundos pensamientos. En el escenario de Jesús y la mujer samaritana, Jesús demuestra este mismo atributo de la omnisciencia y lo hace sorprendiendo a la mujer al demostrarle que conoce su pasado en relación a su situación sentimental. ¿Se acuerda que le dijo? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una mujer adúltera, algo que sin duda, ¿qué cree que le causó a esta mujer? ¿Admiración o terror? No, terror. ¿Cómo ese hombre sabe esto de mí? Y de seguro empezó a sentir condenación para sí misma. Algo que sin duda aterra a esta mujer, porque es precisamente la razón por la que no quería estar rodeada de personas. Pero el Señor Jesús, lejos de usar su omnisciencia para juzgarla, la utiliza para revelarle que Él es ¿quién? El Mesías. Y que Él la conoce de manera plena y absoluta. Así que aunque ella quería esconderse de la sociedad, ocultarse del ojo humano, se le está recordando que no hay lugar que pueda huir o esconderse de la presencia de Dios, que ahora estaba experimentando en la persona de Jesús, y por ello al Señor Jesús le era necesario, como dice Juan, pasar por Samaria, exclusivamente por ese lugar, a esa hora, para que esta mujer, la samaritana, fuera encontrada por la presencia de Cristo, exactamente allí donde ella menos se imaginaba, donde ella no quería encontrarse a nadie, y en una situación espiritual deprimente, de la cual ella tal vez no era consciente o no quería hacerlo. Pero ahí estaba cara a cara con aquel que le está recordando que conoce todo de ella y que no hay lugar donde pueda huir o esconderse de él. Mis hermanos, tal cual como nos pasó a nosotros cuando Cristo nos encontró. Tal cual como nos ocurrió a cada uno de nosotros cuando el Señor vino a nuestro encuentro. Como entonamos, como dice el himno que entonamos al principio, perdido, errante. Estábamos, el Señor nos encontró. Sublime gracia la que nos salvó. Y esto nos pone, antes de culminar esta historia de la mujer samaritana y el Señor, nos pone ante nuestro segundo punto general. ¿Cuál fue el primer punto general? Si lo recuerdan. Admiremos el pleno conocimiento de Dios. Y ahí vimos 3 razones por las cuales debemos admirar la omnisciencia del Señor. El segundo punto general se titula de esta manera: ora a Dios que te examine y guíe por su camino. Ora a Dios que te examine y guíe por su camino. Y eso está basado en los versículos 19 al 24. Ahora, en este punto, antes de leer el texto, en este punto nos encontramos con una oración doble que el salmista eleva como resultado de todo lo que ha expresado anteriormente. Una oración que debemos hacer nuestra para elevarla diariamente a nuestro Dios. Ahora, ¿qué le dije? Que hay una oración doble, ¿verdad? Ora a Dios que te examine y guíe por su camino. Hay una oración doble acá. Veamos la primera parte de esta oración, basada en los versículos 19
al 22. Y la primera, o lo que, como permítame titular esta primera oración así: ora a Dios que te examine y guíe en medio de la blasfemia de los hombres. Ora a Dios que te examine y guíe en medio de la blasfemia de los hombres. ¿Qué dicen los versículos 19 al 22? Dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Note que el salmista aquí está elevando lo que llamamos una corta oración imprecatoria contra los impíos, es decir, una oración de juicio contra los malvados, con la seguridad de que Dios los hará ¿qué? Morir. Como dice él, de cierto Dios hará morir al impío. Y estos impíos son asesinos, por eso los llama sanguinarios, son asesinos y blasfemos contra Dios. Por eso en el verso 20 el salmista hace una alusión a lo que es Éxodo 27 o incluso Deuteronomio 5, porque está pensando en la manera en cómo los impíos y enemigos de Dios quebrantan el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso es lo que está diciendo él. Siendo esta la razón por la que el salmista expresa, ¿qué cosa? Su aborrecimiento total hacia ellos, teniéndolos por sus enemigos y sabiendo que Dios los castigará con la muerte. Ahora, no se emocionen. Esto no significa que por fin puede aborrecer a esa vecina impía y chismosa que vive a su lado. Esto no significa que puede ahora aborrecer a su vecino impío, borrachín y parrandero que le coloca música a todo volumen. Eso no significa ninguna de las dos cosas. Por otro lado, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos ordene que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, no quiere decir que Dios en el antiguo pacto, en el nuevo pacto haya bajado su nivel de santidad y justicia. Porque Dios en el antiguo pacto nos dejaba decir: Señor, acaba con ese impío enemigo mío. Y acá, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Orad por los que los ultrajan. ¿Dios bajó su nivel de santidad? No, jamás significa eso. Dios siempre ha sido, es y será santísimo y justísimo. Perdonador, pero que también no tendrá por inocente al culpable. Por ello, el aborrecimiento del salmista hacia los impíos debe ser interpretado por nosotros, pero con la misma esencia de su aborrecimiento, es decir, como un total desacuerdo contra lo que los impíos hacen contra Dios. A eso aborrecemos su pecado. A ellos los amaremos y les predicaremos el evangelio y les diremos que son pecadores, que necesitan arrepentirse, que necesitan creer en el Señor para ser salvos. Hay gente que dice: bueno, es que usted porque rechaza los actos de los que no son cristianos, y Cristo se sentaba con pecadores. Sí, pero no a compartir sus chistes verdes y nauseabundos, no a compartir sus borracheras. Cristo se sentaba con pecadores a predicarles su evangelio, a llamarlos a la fe y al arrepentimiento. Lo mismo que debemos hacer nosotros. No estamos llamados a odiar a nadie, ni a pedirle a Dios que mate a fulano o a aquel simplemente porque lo considero mi enemigo. Debemos amarlo, pero eso sí, sin dejar de aborrecer sus acciones. Debemos estar en desacuerdo con todo lo que ellos hacen. Y la manera de mostrarles nuestro amor es predicándoles el evangelio de Cristo, bajo la advertencia de que si no creen en su Hijo Jesucristo y le siguen el arrepentimiento, serán juzgados severamente por Dios.
Cuando a Cristo le llevaron la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, y estos machistas que le llevan a la mujer, pero no al hombre, ¿qué hizo Cristo? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco. No pasa nada. No. Le dijo que él no la condenaba en ese momento, pero ¿qué le dijo también? Vete y no peques más. Se encontró con la mujer samaritana y no estaba ocultando el pecado de ella. No vino a decirle, tranquila mujer, yo no miro tu pasado, no pasa nada, yo te amo tal cual como tú eres. No, le dijo su pecado y la llevó al arrepentimiento. Mi hermano, aborrece desde tu corazón todo lo que este mundo hace contra Dios. Recuerda que injusticia e impiedad no solo es el pecado cometido, sino también deleitarse en el pecado de los demás. Porque tal deleite es demostrar ante Dios que en nuestro corazón también quisiéramos hacer eso, que precisamente Dios reprueba y condena, solo que no nos atrevemos. El salmista sabe eso y por ello no teme apelar a Dios orando, sabiendo que Él conoce lo profundo de Él, aún antes de su concepción. Y ruega al Señor contra lo que estos hombres están haciendo. ¿Qué le molesta al salmista? Estamos en tiempos terribles de enemistades políticas. Y la razón por la cual alguien se molesta con otro es porque el otro no es partido de él. La pregunta es, ¿eso no te debe molestar? Lo que debe molestar son las acciones pecaminosas. Eso es lo que debe causar repudio en mi vida. No la persona como tal. Allá debo predicar el evangelio. Estoy en contra de todo aquello que no agrada al Señor. Y por eso debemos orar que Dios nos examine y guíe aún en medio de la blasfemia de los hombres. Hace mucho tiempo recuerdo la frase de un joven que él era evangélico cuando yo llegué al colegio. Era evangélico. Bueno, ahora sigue siendo evangélico. Y recuerdo que en ese entonces él se mostraba como evangélico, pero hay un momento donde lo veía peleando y diciendo malas palabras. Y yo le dije, ¿y usted no es que es evangélico? Yo estaba a puertas de llegar a ese mismo clan. Y él me dijo, es que el que anda entre la miel algo se le pega. Y yo dije, no sabía eso. Yo no era creyente. Pues yo dije, pues sí, tienes razón, ¿no? En medio de tanta porquería, pues no le va a pegar la porquería. Pero luego recuerdo cuando entiendo, y es lo que dice la Escritura, conviertas en ellos, a ti el impío debe convertirse a ti, tú no a ellos. Uno puede decir, no, pastor, es que vivir en este mundo de maldad y todo mundo ofreciéndole pecado es muy complejo. No, si Cristo está contigo. No, si el Señor te está respaldando. No, si estás clamando constantemente por ello. Y esto me lleva a la segunda parte de la oración del salmista. ¿Cuál fue la primera? Ora a Dios que te examine y guíe en medio de la blasfemia de los hombres. La segunda parte es esta. Ora a Dios que te examine y guíe por causa de tu propio pecado. Ora a Dios que te examine y guíe por causa de tu propio pecado. Versículos 23 y 24. Los textos que leímos al principio. Leámoslo nuevamente. ¿Qué ora el salmista? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y qué dice? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, el salmista sabe que Dios lo conoce totalmente. Incluso sabe que Dios lo conoce más de lo que él mismo pudiese conocerse. Así que esta petición a Dios de ser examinado y conocido no es una oración jactanciosa o pretenciosa que busca demostrar la seguridad de su pureza, ¿no? El salmista sabe cómo está caminando ante Dios. Pero hay algo muy particular. No se fía de sí mismo. No confía totalmente en lo que él mismo ve de su caminar con Dios. Pero sí confía plenamente en el conocimiento pleno de Dios y por eso se somete al escrutinio de Dios, a su examinación, a su evaluación y a su corrección y guía que siempre necesita. Por ello,
Hermanos, ante la admirable omnisciencia de Dios, pidámosle que nos examine y guíe por su camino. ¿No le ha pasado que en el día su vida ha estado tan en constante meditación y devoción a Dios, que ha llegado en la noche a pensar que ese día como que alcanzó su máximo nivel de santidad y empieza a decir, yo que recuerdo no he pecador? No sé, la pasé leyendo la Biblia, meditando, orando, cantando. Y es ahí donde debemos recordar y elevar esta oración. Es ahí donde debemos orar al Señor. El salmista sabe y dice desde el principio, Señor, tú me has conocido, tú me has examinado, tú sabes mi caminar, tú sabes mi sentarme, mi levantarme, tú conoces todo de mí. Y ahora a lo último que le está diciendo, Dios, examíname y conóceme, pruébame, mira mis pensamientos, se atreve el salmista. Pero ¿qué dice? Y vese en mí camino de perversidad. Porque puede ser que él no esté percibiendo algo que Dios sí está percibiendo. ¿Le ha pasado que en el día su vida ha estado en constante batalla mental contra la tentación? Y llega a la presencia de Dios sabiendo que pecó. Bueno, es ahí también donde debemos recordar y elevar esta misma oración. Sea que tu vida haya sido tan full espiritualmente que digas, como que no pequé hoy. O sea que tu vida ha estado tan difícil que sabes que ha habido pecado tras pecado. En ambas situaciones debes decir, Señor, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y mira si hay camino de perversidad. Señor, yo sé cuando he pecado, pero puede ser que haya pecado en algo que no me he dado cuenta. Puede ser que haya dicho palabras, a veces hay cosas que se nos olvidan en el día, ¿no le ha pasado? Usted me dijo tal cosa, ¿yo? Imagine, si eso nos pasa con otras personas, ¿no será que también nos puede pasar con Dios? Que hayas dicho algo pecaminoso y no te recuerdes. Señor, ve si hay mi camino de perversidad. Señor, perdón por los pensamientos pecaminosos que he tenido, porque no los recuerdo. Yo creo que no he pecado, pero yo no confío en mí mismo. No confío en lo que mi corazón me está haciendo en este momento. Ve si hay mi camino de perversidad, porque de seguro lo hay. Nunca descartemos que aún en nuestro caminar recto ante Dios, hermano, gracias a Cristo podemos tener desvíos de caminos de perversidad. Por ello es muy gratificante que ahora por medio de nuestro Señor, en lugar de ser aquellos que Dios aborrece, ahora podamos ante la admirable omnisciencia de Dios, pedirle más bien que nos examine y guíe por su camino. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Ella pasó de hablar desconfiadamente con un extraño a darse cuenta que estaba ante el Mesías enviado de Dios, que conocía todo de ella. Pero no solo su pasado oscuro, sino también su nuevo presente y futuro redimidos. Por ello, ¿qué hace el Señor? Le instruye por un nuevo camino de adoración a Dios. Una adoración que ya no estaba limitada por templos o nacionalidades, sino que se extendía ahora para verdaderos adoradores que pueden acercarse ante Dios por medio de Cristo para adorarle como usted y yo en espíritu y en verdad. Que nos pudiesen sacar de acá. No nos van a sacar, están muy contentos con nosotros, pero nos pudiesen sacar y no pudiésemos decir, ¿y ahora dónde vamos a adorar al Señor? En cualquier lugar. Porque somos la iglesia, porque somos el templo y porque podemos adorar en cualquier lugar al Señor por medio de Cristo en espíritu y en verdad. Y eso fue lo que comprendió la mujer samaritana. Y así como el salmista culmina su canto pidiendo a Dios que lo examine y lo guíe por el camino eterno, Jesús se convierte para esta mujer en esa guía que ella no estaba pidiendo, pero sí necesitando con urgencia y en gran manera. Tal como estábamos nosotros y tal como Dios hizo con nosotros, hermanos.
La transformó en una nueva persona, una que ya no era temerosa y rechazada, pecadora y condenada, sino redimida y dependiente de Dios, valiente y dispuesta a proclamar lo que su libertador, Cristo, había hecho por ella. Lo mismo debe suceder con nosotros. Mis hermanos, esto nos deja ver que la omnisciencia y omnipresencia de Dios nos enseña que Él siempre busca a sus hijos, sin importar cuán lejos o marginados se sientan. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Pero que también aquellos que ya ha redimido, siempre los está observando, siempre los está cuidando, siempre está con ellos. No nos dejará y no nos desamparará. Hermanos, si el Señor ha prometido que no nos va a dejar y desamparar, ten cuidado lo que haces. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado con tus propósitos. Ten cuidado con tus metas. Ese salmo es una invitación a orar, que Dios nos examine, conozca, nos aparte de todo camino de perversidad y nos guíe por su camino recto y eterno. El salmista lo hacía a partir de una vida totalmente dependiente de Dios. Y nosotros ahora lo podemos hacer, pero solo a partir de una vida ¿qué? Rendida y entregada a nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, no vamos a poder, nadie va a poder o nadie va a querer elevar este cántico. Y si lo hiciera, quedaría totalmente reprobados y hallados culpables de todo tipo de pecado. Reitero esto, mi hermano, da gracias a Dios que estás en Cristo. Y que ante la admirable omnipresencia, omnisciencia de Dios, puedes pedirle que te examine y que te guíe por su camino. Somos adultos, pero así como un niño puede agarrar con confianza a su padre en un camino que él no sabe y no conoce, pero que tiene la plena confianza que lo va a guiar a donde Él dice que lo va a llevar y no teme de eso, hermano, nosotros ahora podemos hacer lo mismo, aferrarnos a nuestro Dios. ¿A dónde vamos? ¿Qué será de nuestra vida mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, un año, 10 años? No sé, pero sé que mientras esté aferrado a Él y Él me tenga aferrado a mí, voy confiado, voy seguro. Él me conoce todo de mí. Y eso me lleva a admirarlo. ¿Qué vimos en este maravilloso salmo? Que el salmista admira la omnisciencia de Dios y junto a ella resalta ciertas características de Dios como su omnipresencia. Dios está en todo lugar. Su omnipotencia, porque es nuestro creador. Su celo justo por su nombre y su ayuda como guiador. Y que el conocimiento pleno de Dios no significa que entenderemos todo lo que nos pasa en la vida del futuro. Eso lo sabe Dios. Hay cosas en nuestra vida que decimos, ¿y aquí qué? Aférrate del Señor. Pero sí significa conocer íntimamente a aquel que nos sostiene nuestra mano, confiando en su cuidado. Y de todo esto, hermanos, somos participantes por tener ahora una nueva vida en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Quiero darle 4 aplicaciones. Y las 2 primeras aplicaciones son 2 preguntas reflexivas. 2 preguntas para responderse en su intimidad. Primero, mis hermanos, ¿viven admirados y conscientes que Dios los conoce profundamente? ¿Viven admirados y conscientes que Dios los conoce profundamente? Hermanos, es algo que hemos grabado en nuestro corazón. Esto te va a producir o admiración o terror. Yo espero que te produzca admiración en lugar de terror. Y si te produce terror, ve a la cruz de Cristo, abandona el pecado y ríndete al Señor. Segunda pregunta reflexiva. ¿Oran íntegramente a Dios pidiendo que examine y pruebe sus corazones? No sé si ya conocías este salmo o si lo recordabas, pero el salmista dice, examina a Dios mi corazón. Conóceme, pruébame.
¿Y qué? Y ve si hay mi camino de perversidad. Oran íntegramente a Dios, pidiendo que examine y pruebe sus corazones. Hermanos, ante la admirable omnisciencia de Dios, pidámosle que nos examine. Y ahora las dos aplicaciones, en este caso imperativas. Mis hermanos, tercera aplicación, ora y esfuérzate por vivir respetando el santo nombre de Dios. Ora y esfuérzate por vivir respetando el santo nombre de Dios. No mires si el mundo lo hace o no, si tu familia lo hace o no, si en el colegio tus compañeros lo hacen o no, si tus compañeros del trabajo lo hacen o no, si tus vecinos lo hacen o no. Tú simplemente hazlo porque eres parte del Señor. Ora y esfuérzate por vivir respetando el santo nombre de Dios. Y cuarta aplicación. Ora a Dios que te guíe por su camino recto y eterno. Ora a Dios que te guíe por su camino recto y eterno. Pero siempre bajo el escrutinio de Dios. Pensando en que somos tan débiles, de tal manera que podemos llegar a desviarnos por caminos inadecuados. Y por eso cada día tenemos que estar orando: Dios, guíame por tu camino recto y eterno. Cuando estaba pequeño, estábamos en una era de mucho ladronismo de niños. Aún así, mamá nos mandaba solos a la calle a trabajar. Pero mamá siempre decía eso: si un señor se le acerca a ofrecerle un muñequito, dulcecito, usted salga corriendo gritando. No se vaya con él. Hermanos, si en este peregrinaje el maligno se te acerca ofreciéndote un dulcecito, muñequito, corre al Señor y órale que te guíe siempre por su camino recto y eterno. Hermanos, ante la admirable omnisciencia de Dios, pidámosle que nos guíe por su camino. Y quiero cerrar antes de orar, dirigiéndome a los amigos no cristianos que posiblemente nos estén acompañando. Amigos, al igual que con nosotros creyentes, Dios conoce todos ustedes. Así que podrán querer aparentar o argumentar que llevan una nueva vida, una buena vida moral. Y no podemos hacer nada ante ellos, no conocemos sus corazones. Pero Dios sí conoce sus vidas. Puede pasar con nosotros, no pasa así con Dios. Él sí los conoce, incluso te conoce, les conoce desde antes de crearte y te conoce mejor incluso de lo que usted mismo se conoce. Conoce la vida que has llevado, conoce tus sufrimientos, conoce tus alegrías, conoce tus derrotas, conoce tus victorias, pero también conoce tus pecados, incluso aquellos que ni siquiera tienes idea de que son pecados. Y no porque tengamos nosotros acá como iglesia un listado dogmático y eclesial de lo que es bueno y malo, sino porque tenemos la palabra santa de Dios y es suficiente para nosotros. Mi amigo, ante esto, quiero decirte que vayas a Cristo, te rindas a Él, le creas, te arrepientas para que seas perdonado de tus pecados y puedas juntamente con nosotros, ante la admirable omnisciencia de Dios, pedirle que te examine y guíe siempre por su camino recto y eterno. Oremos a nuestro Señor.